Después del último aliento, una pregunta emerge: ¿qué sucede con nuestra conciencia? Hoy exploraremos uno de los textos más profundos y enigmáticos del budismo tibetano, el Bardo Thodol, conocido en Occidente como el Libro Tibetano de los Muertos. Este texto no es un simple manual sobre el final de la vida, es un mapa espiritual, una guía para los momentos más misteriosos de la existencia. Con su sabiduría ancestral, este libro invita a la reflexión sobre la naturaleza de la muerte, la vida y lo que yace entre ambas. El Bardo Thodol actúa como un faro que ilumina el camino durante el tránsito del alma tras la muerte física. Pero no se limita a esto. Su propósito trasciende el momento de la muerte, abarcando una comprensión profunda de la mente y la realidad. En este recorrido, exploraremos sus enseñanzas, sus orígenes y los mensajes que guarda, con la esperanza de desentrañar un poco más lo que significa existir. El origen del Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, una figura mística y profundamente venerada en el budismo tibetano. Conocido como el Guru Rinpoche, o Maestro Precioso, Padmasambhava no fue solo un monje. Nacido en la India, destacó como un maestro espiritual de altísimo nivel, un yogui que dominó prácticas místicas y enseñanzas esotéricas. Fue él quien llevó el budismo al Tíbet en el siglo VIII, enfrentándose a un panorama espiritual diverso y a menudo hostil. Desde temprana edad, Padmasambhava mostró habilidades espirituales excepcionales, siendo reconocido como un Mahasiddha, un ser iluminado que había alcanzado un alto grado de realización espiritual y poderes milagrosos, conocidos como siddhis. Su viaje al Tíbet no fue casual, sino una respuesta a la invitación del rey Trisong Detsen, quien buscaba fortalecer la espiritualidad del reino y unificar a su pueblo bajo las enseñanzas del budismo. El Tíbet de aquella época estaba profundamente influenciado por la religión Bon, una tradición chamánica con prácticas espirituales y creencias animistas profundamente arraigadas. La llegada del budismo enfrentó resistencia no solo cultural, sino también espiritual. Las deidades y espíritus asociados con las tradiciones locales se opusieron a la introducción de esta nueva filosofía. Sin embargo, Padmasambhava, con su profundo conocimiento de rituales tántricos y magia, logró integrar elementos de la tradición Bon en el budismo tibetano, sentando las bases para una espiritualidad sinérgica y duradera. Fue en este contexto que fundó el primer monasterio budista del Tíbet, Samye, donde comenzó a transmitir enseñanzas profundas sobre la mente, la realidad y el ciclo de la existencia, conocido como samsara. En el budismo tibetano, la muerte no se ve como un final, sino como un estado de transición, un portal hacia la posibilidad de liberación espiritual. Padmasambhava entendió que, en el momento de la muerte, la mente entra en un estado especial, libre de las distracciones del cuerpo físico, y se vuelve más receptiva a la verdad última. El Bardo Thodol nació del deseo de Padmasambhava de guiar tanto a los vivos como a los muertos. Reconoció que la mayoría de las personas, al enfrentar la muerte, se pierden en ilusiones y miedos que les impiden alcanzar la liberación. Por ello, creó una guía destinada a ser recitada por quienes acompañan a los moribundos, o estudiada en vida, para preparar la mente para los estados transicionales, conocidos como bardos. En esencia, su intención era aliviar el sufrimiento y abrir puertas hacia la iluminación, incluso en el momento en que todo parece desmoronarse. El Bardo Thodol describe tres estados principales que el alma atraviesa después de la muerte: el Chikai Bardo, el Chonjit Bardo y el Sipa Bardo. Cada uno representa una etapa única en el viaje de la conciencia. En el Chikai Bardo se experimenta el momento de la muerte. Es un punto de transición donde el cuerpo físico se disuelve y la conciencia se libera de las ataduras materiales. Aquí, el alma encuentra la luz clara primordial, descrita como una luminosidad pura, inmensa y deslumbrante. Esta luz es la manifestación de la naturaleza absoluta de la mente, un estado de conciencia pura, libre de dualidad, miedo o apego. Para el practicante espiritual, este es un momento de oportunidad suprema. Si el alma reconoce la luz clara como su verdadera esencia, puede alcanzar la liberación instantánea, entrando en el nirvana y trascendiendo el ciclo de renacimientos. Sin embargo, para muchos, la intensidad de la luz clara puede ser aterradora. La mente,
no preparada para enfrentarse a su propia naturaleza, puede interpretarla como una amenaza, retrocediendo y perdiendo la oportunidad de liberarse. Este rechazo da paso al siguiente estado, el Chonjit Bardo, también conocido como el bardo de las visiones. En el Chonjit Bardo, el alma se encuentra en una dimensión de conciencia pura, despojada del cuerpo físico. Aquí, las proyecciones de la mente toman forma, revelando visiones que reflejan los estados emocionales y kármicos acumulados a lo largo de la vida. Estas visiones se dividen en dos categorías, visiones pacíficas y visiones coléricas. Las visiones pacíficas representan aspectos iluminados y benevolentes de la conciencia. Pueden aparecer como budas, bodhisattvas o deidades luminosas, emitiendo cualidades positivas como la compasión y la sabiduría. Estas visiones ofrecen un sentido de serenidad y paz, pero para una mente no preparada, pueden resultar incomprensibles o incluso abrumadoras. Si el alma no logra reconocer la naturaleza esencialmente pacífica de estas visiones, comienza a experimentar las visiones coléricas. Estas son manifestaciones de los miedos, deseos reprimidos y apegos, que adoptan formas aterradoras y monstruosas. Es crucial entender que estas figuras no son entidades externas, sino proyecciones de la mente misma. Representan aspectos no resueltos de nuestra psique, y enfrentarlas es una oportunidad para integrarlas o trascenderlas. El Chonjit Bardo es un estado donde la mente, libre de limitaciones físicas, amplifica todo lo que ha sido reprimido. Las visiones son intensas, vívidas y profundamente simbólicas. Aquellos que logran mantener la conciencia plena pueden reconocer que estas proyecciones no son reales, sino creaciones mentales. Este reconocimiento disuelve el miedo y permite que el alma alcance la liberación. Finalmente, el viaje culmina en el Sipa Bardo, el estado de renacimiento. Aquí, la conciencia comienza a buscar un nuevo cuerpo, impulsada por las fuerzas del karma y el apego. Este bardo ofrece una última oportunidad para la liberación antes de que el ciclo de renacimiento se complete. El bardo Todol aconseja mantenerse enfocado en la luz clara y evitar el apego a las experiencias sensoriales o emocionales que surgen en esta etapa. El bardo Todol no es solo un texto espiritual, es una invitación a explorar la naturaleza de nuestra mente y prepararnos para la transición más importante de la existencia. Sus enseñanzas trascienden el momento de la muerte, guiándonos hacia una vida consciente y una relación más profunda con nuestra esencia. A través de su comprensión, podemos aprender a enfrentar nuestras propias sombras, trascender los apegos y vivir con mayor libertad y compasión. Este libro, nacido de la compasión y la sabiduría de Padmasambhava, nos recuerda que la muerte no es un final, sino una oportunidad para la transformación. En la luz clara y en las sombras de nuestras proyecciones, encontramos el reflejo de lo que somos y el potencial de lo que podemos llegar a ser. A medida que desentrañamos sus mensajes, quizá podamos vislumbrar un poco más de lo que significa realmente existir. Cuando nos enfrentamos a las visiones intensas y desafiantes del Chonjit Bardo, encontramos una de las pruebas más reveladoras en el camino de la conciencia. Estas visiones, especialmente aquellas representadas por las deidades coléricas, son un reflejo de los aspectos más profundos y no resueltos de nuestra psique. En su intensidad, pueden generar un miedo tan profundo que el alma, en lugar de confrontarlas con serenidad, busca escapar. Sin embargo, el verdadero obstáculo no son estas visiones, sino el miedo y el apego que habitan en nosotros. El miedo y el apego funcionan como barreras fundamentales para la liberación. El apego puede manifestarse incluso ante las visiones pacíficas del bardo, llevando al alma a fijarse en ellas, y por ende, perpetuar su permanencia en el ciclo de samsara, el interminable ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Por otro lado, el miedo, frente a las visiones coléricas, crea una sensación de separación, una incapacidad de reconocer estas manifestaciones como partes intrínsecas de uno mismo. Este miedo impulsa a la conciencia a retroceder, perdiendo la oportunidad de alcanzar la liberación. La clave para superar este ciclo reside en el reconocimiento de la naturaleza vacía de todas estas experiencias. En el budismo tibetano, este concepto se conoce como sunyata, o vacuidad. Todo lo que aparece en el bardo, ya sea pacífico o colérico,
carece de una existencia inherente y sustancial. Son proyecciones de la mente, expresiones temporales de su propia naturaleza, y no tienen poder sobre la conciencia que las observa, salvo el que ésta les otorgue. Cuando la mente comprende esto y recuerda la vacuidad, puede enfrentarse a las visiones sin aferrarse ni temer. Así, la conciencia permanece desapegada, reconociendo estas manifestaciones como meras ilusiones y trascendiendo su influencia. El Chonyit Bardo, por tanto, no es un estado de castigo ni sufrimiento, sino una fase de revelación. Es un espejo que confronta al alma con su propia mente, exponiendo sus miedos, deseos y condicionamientos. Aquí, no se trata de juicio divino, sino de autoconocimiento. Para quienes están listos, esta etapa representa una oportunidad única de liberación. Para quienes no lo están, es un espacio de aprendizaje profundo que los prepara para futuros renacimientos. Al llegar al Sipa Bardo, la etapa final del tránsito, el alma enfrenta un momento crucial, la elección de su próximo renacimiento. Este proceso no es una elección consciente en el sentido tradicional, sino un reflejo directo del karma acumulado, las acciones, pensamientos e intenciones que han moldeado la energía de la conciencia. Todo lo vivido en los bardos anteriores lleva a este punto, donde la naturaleza interna del alma determina el tipo de vida que le espera. En el Sipa Bardo, el alma ya ha atravesado la disolución del cuerpo físico en el Chikai Bardo y ha enfrentado las proyecciones de su mente en el Chonyit Bardo. Ahora, en este estado de mayor densidad psíquica, el deseo de renacer se intensifica. Este deseo, según el budismo tibetano, es impulsado por los miedos y apegos que aún no han sido resueltos. Es como si la fuerza de estos impulsos creara un vórtice energético que guía al alma hacia un nuevo cuerpo, una nueva existencia. El karma, entendido como las huellas sutiles dejadas por las acciones de vidas pasadas, actúa como una brújula invisible en este proceso. Estas marcas kármicas funcionan como fuerzas magnéticas, atrayendo al alma hacia circunstancias que reflejan su estado interno. Si un alma lleva consigo un profundo temor, es probable que renazca en un entorno donde se enfrente a esas mismas emociones. De manera similar, deseos intensos o emociones descontroladas moldean el tipo de vida que el alma encontrará en el próximo ciclo. Durante este bardo, las visiones asociadas al renacimiento suelen incluir imágenes de parejas en unión, una metáfora del acto creativo de la vida. Estas imágenes simbolizan el proceso de elección de un nuevo cuerpo, guiado inconscientemente por las tendencias emocionales y los impulsos kármicos del alma. Sin embargo, el Bardo Todol sugiere que incluso en este momento, el alma puede mantener la lucidez y el desapego. Aquellos que logran hacerlo pueden evitar ser arrastrados ciegamente hacia un renacimiento no deseado. En cambio, tienen la oportunidad de trascender el ciclo de renacimientos y elegir el camino de la liberación. El deseo de renacer, según el Bardo Todol, puede compararse con una tormenta psíquica. Es un impulso profundo y primario, un llamado instintivo hacia la existencia que resulta casi irresistible. Sin embargo, esta tormenta no es incontrolable. Los practicantes espirituales que han cultivado el desapego y la claridad mental durante su vida pueden enfrentar este proceso con serenidad, reconociendo las ilusiones que lo impulsan. Para ellos, el Sipa Bardo no es solo una etapa de transición, sino una última oportunidad para alcanzar la liberación. La elección de un nuevo cuerpo no es aleatoria. Refleja las necesidades kármicas y espirituales del alma, proporcionando un escenario donde puede continuar su aprendizaje y evolución. Cada renacimiento, desde esta perspectiva, es una oportunidad para el crecimiento espiritual, un medio para enfrentar y superar las limitaciones internas. Sin embargo, para muchos, este proceso se desarrolla sin conciencia, perpetuando ciclos de sufrimiento y apego. El Bardo Todol subraya la importancia de la preparación en vida. Las prácticas espirituales como la meditación, la contemplación de la muerte y la reflexión sobre los deseos y miedos son fundamentales para fortalecer la mente. Al hacerlo, la conciencia se entrena para enfrentar los desafíos del Sipa Bardo con claridad y desapego, evitando las trampas del apego y el miedo. Estas prácticas no solo preparan para la muerte, sino que también enriquecen la vida,
ayudando a vivir con mayor libertad y autenticidad. El mensaje central del Cipa Bardo es profundo y simple. La vida y la muerte están entrelazadas, y el ciclo de renacimientos no es más que una extensión de nuestras propias elecciones y percepciones. Al liberarnos de los apegos, nos liberamos del samsara y alcanzamos la iluminación, un estado en el que ya no hay más renacimientos porque no hay más ilusiones que sostener. El Bardo Todol no es solo un texto religioso, sino una herramienta de autoconocimiento. Es un espejo que nos invita a confrontar nuestra propia mente y un mapa que guía nuestro destino. Nos enseña que la muerte no es el final, sino un portal hacia nuevos comienzos. Como dijo Ram Dass, cuando mueres, solo hay una pregunta: ¿cuánto amaste? Este texto nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, a prepararnos para el viaje final y, en última instancia, a aprender a vivir plenamente. Las enseñanzas del Bardo Todol nos llaman a enfrentar la vida y la muerte con valentía, sabiduría y compasión. Nos recuerdan que el verdadero desafío no está en lo externo, sino en nuestras propias percepciones. En última instancia, el viaje a través de los bardos es una exploración de la mente misma, una oportunidad para descubrir nuestra verdadera naturaleza y encontrar la paz en medio de la incertidumbre. Al contemplar estas enseñanzas, podemos no solo prepararnos para la muerte, sino también aprender a vivir con mayor profundidad y significado. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para futuros conocimientos del maestro. Hasta la próxima, queridos aprendices.